la urbanización de los barrios. Estamos con Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana y presidenta también del Fondo de Integración Sociourbana. Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día a todos y a todas. Bueno, buen día. Gracias por venir acá un sábado a este programa. Te aviso con tiempo. Tenemos muchísimos temas para conversar sobre tu trayectoria, sobre el escenario político, pero me interesaba empezar sobre todo por el trabajo que vienen haciendo desde la Secretaría, y me gustaría que nos cuentes, bueno, qué es la Secretaría y cuál es ese trabajo que vienen haciendo hace años desde la gestión, urbanizando los barrios y demás. Bueno, principalmente nuestra tarea se aboca a la integración de los barrios a través del acceso a los servicios básicos. Es una lucha que venimos teniendo de los sectores populares. Yo soy una vecina de un barrio popular, de La Cava, en San Isidro, y me convocan para trabajar en su momento en el relevamiento nacional de barrios populares, en un momento adverso de la Argentina. Costó el convencimiento porque uno que viene conociendo un poquito lo que es la historia, no tanto de la política, porque soy una profe de catequesis que se interesó en la política para cambiar la realidad principalmente de donde vivo, y después el barrio se me multiplicó, digo yo, en 5.600. Pero en principio fue ese llamado que nos convoca a los sectores populares para trabajar en pos de la integración de los barrios populares de toda la Argentina, y ahí empezamos a construir herramientas que nos lleven a esa idea de trabajo para integrar los barrios más alejados, primero de las ciudades, otros dentro de las ciudades, pero con mismas características: la falta del acceso a los servicios, accesos para ir al colegio, para ir al centro de salud, no tener la titularidad de la tierra, no tener la posibilidad ni de arreglar su casita. Así que nosotros nos pusimos rápidamente a trabajar con eso. Yo tengo una trayectoria más de militante social, católica, se puede decir. Les dije recién que soy una profe de catequesis, pero cuando me convocaron a ser concejala en San Isidro, la acepté rápidamente porque entiendo a la política como una herramienta, más allá de todo lo que pasa alrededor de la política, y que a la gente que vivimos en los sectores populares por ahí nos llega tarde, porque tenemos todo un preconcepto, ¿no?, de que la política es mala, sucia, fea, corrupta. Y hasta que nosotros empezamos a conocer, y si no podemos involucrarnos, parece que eso fuera una tarea imposible. Pero la tarea de la integración sociourbana es integrar los barrios, poner cloaca, agua, poner electricidad, los accesos, poder trabajar por la titularidad de la tierra, y eso es lo que venimos haciendo hoy en más de 900 barrios en toda la Argentina, en todas las provincias. Hoy tenemos obras de integración en distintas modalidades, bueno, que ahora les voy a comentar, pero estamos muy orgullosos de esa tarea, que es totalmente inédita en la Argentina, no se dio nunca, y en toda la región. El año pasado se aprobó la prórroga y la reforma de la ley de barrios populares. ¿Qué implicancias tuvo? Y preguntarte también sobre la urbanización en sí, ¿en qué le cambia la vida a los vecinos y las vecinas que viven en esos barrios populares? Mira, nosotros teníamos una gran expectativa por lo que era la reforma de la ley del año pasado. Lo empezamos a ir viendo con tiempo. Nosotros teníamos, si recuerdan, la Secretaría nuestra empezó en el Ministerio al menos en mi gestión, en el Ministerio de Hábitat. Eso había surgido en una parte cuando se creó la 27453, que es la ley que se reformó en desarrollo social en el 2018. Con pocos recursos, no con mucha expectativa, pero sí construyéndose a medida, porque los compañeros ya estábamos con el relevamiento, con ese relevamiento de 4.416 barrios en ese momento, trabajando por esa idea de incluir a los barrios populares. Cuando nosotros ingresamos a la gestión en el 2020, me tocó a mí, empezamos a trabajar con esa idea. Nos toca la pandemia a 2 meses de asumir, y fue toda una tarea muy difícil porque nadie sabía lo que iba a pasar con la pandemia, y nosotros empezamos a crear las bases sobre lo que trabajamos durante todo el año, y eso creo que fue digamos, la piedra fundamental de todo lo que fue sucediendo después, que este gobierno los dota de recursos económicos con el aporte de las grandes fortunas. El 15% lo tenemos en nuestros recursos que administramos del fideicomiso, en el cual soy también la presidenta de ese fideicomiso, y ahí pudimos empezar a trabajar
con la integración, con 3 líneas básicas. Creo que tiene que ver con el acceso a los servicios básicos que hablábamos al principio, los lotes, que es un pedacito de tierra donde imaginarnos y soñar la vida de los que menos tienen, y el programa Mi Pieza, que ya va ahora a fines de este mes en la 7ª edición de ese programa que nos trae las mayores alegrías y emociones, porque uno lo puede contar quizás desde un micrófono, pero creo las señoras, las mujeres que viven en los barrios, ojalá estén escuchando el programa, cuando llega eso es una alegría enorme, se sienten y es por donde empezamos, y que esa plata no hay nada como una mujer para llevarlo adelante, porque la maximiza de una manera, y yo creo que todo eso se vio en toda la Argentina. Por eso la reforma de la ley, creo que no hubo tanta disputa, sino que lo pudieron valorar de esa manera, y creo que tanto diputados como senadores vieron lo que estaban sucediendo en sus provincias con todas estas líneas que trabajamos y no dudaron. Sería una mentira decir, no, chicos, tomás acá. Algunos llamaban como para tantear cómo venía, me dijo, no, Fer, así vienen trabajando ustedes, nosotros tenemos más que apoyar y decir lo bueno que es este trabajo en toda la Argentina. Fernanda, sos la primera villera secretaria del Estado Nacional. ¿Cómo fue el tránsito, digamos, de alguna manera reunir o articular reclamos o viejos o derechos que todavía no estaban logrados a la llegada de la gestión, que es otro lugar por ahí distinto al que ya tenías, o al que tenías hasta el 2020, como contabas recién? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Qué cambió para vos? Y cómo cambia también ese escenario donde pasás desde ese lugar de trabajar junto al barrio, no es que ahora no lo hagas, al contrario, pero sí desde otro lugar que ya es la gestión y el manejo también de recursos y de programas que pueden ayudar concretamente a esos lugares, incluso donde vos también militabas antes. Sí, mira, lo que pasa, creo que a muchos también militantes, si me están escuchando, y cuadros militantes que tienen que ver de muchos años del trabajo en barrios me van a entender. Creo que cuando nos toca, en el caso mío, vivir y seguir viviendo en un barrio popular, ese trabajo de gestión es cotidiano. Digo, quien vive dentro de un barrio saben que a las 3 de la mañana, si te vienen a pedir un cartón de leche, tenés que levantarte y atender y ver que si en el comedor que tenés trabajando hay, ir a buscarlo, porque muchos lo vivimos en carne propia, esa necesidad de no tener nada y saber que al otro día la incertidumbre de qué vamos a vivir. Entonces llegó ese trabajo y esa dinámica, esa gimnasia de gestión la tenemos hace mucho tiempo, y entonces es como ir asumiendo nuevas responsabilidades, digo yo, como una mujer a veces tiene responsabilidades en su casa. Yo fui empleada doméstica muchos años de mi vida, en la adolescencia y en la juventud. Y después todo esto que hacía, yo cuidaba niños, me acuerdo, y después las responsabilidades cuando te casás y te juntás o te matrimoniás, como dicen los chicos, vas a ser distinto. Creo que en la gestión de un militante, en este caso de una mujer que viene de la militancia social, tiene que ver con eso, asumir nuevas responsabilidades, y en el caso mío tuve la bendición de tener recursos, digo, eso que no es poco, y fue este gobierno quien dotó de estos recursos económicos para integrar los barrios. Para mí fue eso, fue un proceso que fue acompañado con la familia, entonces también creo que ahí es muy necesario para quienes asumimos responsabilidades, primeros militantes y después políticas, tener un compañero o una compañera que entienda y que acompañe ese proceso, y después la familia que también nos sienta que toda esta gestión va robando un poco a la mamá de la casa. Entonces, para nosotros es mucho más complicado la otra cara de la política, que tiene que ver por ahí con el carrerismo o trabajar para el puesto. Digo, nosotros venimos soñando en estar en un lugar de gestión, primero por sanar la propia historia, por saber que desde esta mirada, en mi caso también desde la parte más religiosa, si se puede decir, saber que hay realidades que si no nos involucramos no cambian más. Y yo lo vengo viviendo de esa manera, lo vengo viviendo con una posibilidad enorme de llegar a lugares que no he pensado nunca. Y digo, soy la protagonista de los sueños de esa piba que vivía en un barrio toda su vida y que jugaba en un basural y que soñaba con esas ganas de hacer cosas. Primero, la necesidad propia, porque eso es indiscutible decirlo, pero sí saber que esa realidad que vive uno, hay muchas responsabilidades de que exista, la inequidad y la falta de no reconocimiento de derechos, pero involucrarse en primera persona y no para tirar piedras de afuera, sino para reclamarlo desde adentro, que me toca a mí también. Ahora, Fernanda, la pregunta de Federico involucra, en tu respuesta vos hablás de tu situación, digamos, de tu recorrido personal en relación a eso. Sí.
te hago la pregunta del otro lado. Entras a una función pública y te encontrás con un Estado, con instituciones que ya funcionan desde muchísimo tiempo atrás, que tienen una dinámica determinada, que tienen una pesadez para tomar decisiones determinadas, donde hay intereses incluso que intervienen fuertemente sobre el Estado. Hace un rato hablábamos de la deuda pública, por ejemplo, y todo lo que gira en torno de eso, etcétera. ¿Cómo es tu relación con ese Estado y con esa, no te digo el gobierno en particular, porque los gobiernos van variando y hay problemas que son de fondo que superan los gobiernos? ¿Cómo es esa relación que tenés ahí? Yo tuve creo que regada de bendiciones mi vida, y creo que la gestión también. Nosotros nos tocó una estructura de cero. Entonces tuvimos la posibilidad de armar la estructura de lo que fue la SISU y armarla como nosotros soñábamos que tiene que ser el Estado. Digo, hoy se sientan intendentes, dirigentes sociales, gobernadores conmigo y dice, ustedes no parecen el Estado. Y hoy, después de 3 años de gestión, lo puedo decir, y digo, antes me hubiera dado vergüenza, digo, funcionamos muy bien y eso no hay nadie que lo refute. Entonces, digo, yo tuve la oportunidad de crear de cero, de mis compañeros, de haber organizado y tener las personas que creíamos que eran para eso y que tenían esa mirada social, esa mirada de militante para transformar rápidamente la realidad de los que menos tienen. Y nuestro trabajo y nuestra función se aboca a eso específicamente. Y creo que también eso lo entendieron, que cuando se habla de necesidad de los que menos tienen y de las familias más vulnerables de la Argentina, no puede estar la política atravesando para meter el palo en la rueda, no puede estar para ensuciar, tiene que ser para construir, y yo me encargo personalmente de hacerlo, con todos. Digo, me tocó pasar ya 4 ministros, digo, yo parezco las monjas que dicen de los papas, y 4 papas, no, a mí me tocó 4 ministros, estuve con María Eugenia Bielsa en Hábitat. Eso habla de las dificultades que tiene esa área en particular. Sí. ¿No? Sí, y después pasamos a desarrollo y empezamos a trabajar con Daniel, con Juanchi Zabaleta, que creo que fue un año y pico maravilloso, que pudimos trabajar con total libertad, y él entendió rápidamente, por ser intendente, la urgencia de los sectores populares y nada, y mucha libertad y mucho afecto también, lo tengo presente todos los días, porque fueron trabajos muy enormes que pudimos hacer en toda la Argentina. Bueno, y hoy en la gestión de Victoria, que también estamos trabajando, y en estos meses y este año completamente dificultoso por ser de elecciones, pero nosotros venimos de un trabajo que es una política de Estado, que es transversal. Con esto de la reforma de la ley, nosotros nos dio, y hoy lo puedo decir con total libertad, una espalda para que esto sea una política que atraviesa varias gestiones, y que diga un diputado o una senadora, esta política es maravillosa y hay que dotarla de recursos para que siga en el tiempo. Nuestro trabajo viene siendo muy bueno, parece. Estamos acá en Te Aviso con Tiempo con Fernanda Minio, secretaria de Integración Sociourbana y presidenta del Fondo de Integración Sociourbana, charlando urbanización. Me imagino que en tu día a día, y lo vemos, recorres muchísimos barrios en todo el país. ¿Cuál te parece que son como las problemáticas más urgentes en este contexto también de crisis económica, que me imagino que, bueno, que los sectores populares son los que más lo sienten? ¿Cuáles son esas urgencias o también esos debates que hay que dar, y esas políticas que hay que impulsar para mejorar, digamos, la vida de los sectores populares? Yo tengo el gran privilegio de ir a lugares donde están sucediendo cosas, entonces a veces esa pantallazo lo tengo en mi propio barrio, porque digo, por vivir y por tener mis vecinos y por contarme que también están sucediendo cosas. Yo no soy ingenua de la realidad que estamos viviendo, yo sé que estamos haciendo un buen papel en el Estado, pero sabemos que no es suficiente con la integración de los barrios. Sabemos también que sin la integración de los barrios es imposible una Argentina que apuntamos, que queremos y que soñamos como militantes, como argentinos y argentinas, pero sí lo entiendo que falta, que es un camino que hay que recorrer. Sabemos que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el control de los precios. Digo, che, qué lindo, por ejemplo, en mi barrio estamos haciendo conexión intradomiciliarias eléctricas. Che, qué bueno quedó, ahora están iluminados los pasillos, y che, pero sabes que la garrafa está incomparable, ¿no? Y a veces cuando hay como un pensamiento casi mágico de quienes vivimos en los barrios populares y creemos que el Estado, si alguien trabaja en el Estado, sabe todo. Sabe lo que hace el presidente, lo que hace la ministra. Y digo, no, somos este cuadradito, tratamos de hacerlo lo más prolijo posible y trabajar, pero no somos todo. Y eso a veces nos trae también estos reclamos, de decir, viste, pasa algo y hay una situación de violencia y van a tocar mi puerta y me llaman, y uno hace lo que puede con los recursos que tiene.
pero sabemos que falta un montón y estamos trabajando para revertir eso desde el humilde trinchera de la SISU, digo a veces. Humilde lo digo porque es chiquito delante de lo que es todo el Estado, pero sabemos que es un trabajo maravilloso y que creemos que es una gran parte de que la Argentina se ponga rápidamente de pie, el seguir apuntando a políticas que integren, que puedan, hoy las familias que lleguen 360.000 pesos y digan, quiero arreglar el baño, o el baño que nunca tuve, o hacer una habitación más, hacer una pieza más, donde la hija adolescente o el hijo adolescente pueda tener su intimidad, con lágrimas en los ojos, y no llegamos nunca, y hoy lo estamos haciendo, y quisiera que haya otras alegrías que contar también, yo sé que hay varias, pero bueno, es lo que me toca, y yo me regocijo a hablar de la política que lleva adelante. Fernanda, antes hablaba sobre la política, entendida como una herramienta de transformación. ¿Cómo surge para vos tu vínculo personal con la política? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Tus padres llegaron de Chaco al conurbano y bueno, imagino que en ese momento o en algún momento de tal vez tu adolescencia empezó tu militancia, que supongo que fue también en ese propio barrio. Sí, a mí me llega el peronismo más una cuestión más hasta de sentimiento, más sanguínea, te podría decir, por lo que me comentaban mis viejos que vinieron del Chaco y que el peronismo fue quien los hizo sentir personas porque se acordaron de ellos. Después a mí me llega también la formación, yo les decía que fui empleada de casas de familia desde los 13 años hasta los 20 y recién a los 21 yo pude hacer mi formación secundaria. Yo hice un secundario, un CENS de 3 años y tuve profesores maravillosos y profesoras y esos me ayudaron también a ver toda una realidad que para quienes vivimos en sectores vulnerables o sectores marginados no llega nunca muchas veces. Y con la formación llega esa conciencia, desnaturalizar lo que hasta ese momento viviste. Y eso para mí no tiene comparación con otras cosas. Hoy apuntalamos mucho el tema de la educación en el barrio, sabemos que falta mucho, que la familia es muy importante a la hora de incentivar y de motivar a los chicos y chicas a estudiar, pero sabemos que es difícil. Se puede cruzar en la vida con profesores y profesoras y en el caso sacerdotes, también en mi caso personal, pero sabemos lo importante que es tener esa mirada de la política para poder también intervenir. A mí me pasó que pude, y gente por ahí no llega nunca porque para quienes venimos de sectores populares la política nos llega tarde y entender eso llega tarde y la importancia que eso significa también, y a veces hay lugares de la política que están medios vedados para la gente, para los negros y las negras. No pasó en mi caso porque hablo fuerte y soy alta, pero ahí tiene que ver con una cuestión de involucrarse y de saber que no es todo la política. Digo, para mí es una parte de mi vida, tiene que ver también lo comunitario, tiene que ver la familia, tiene que ver también lo religioso y creo que no se agotan los recursos para poder transformar una realidad. Yo creo que la política es un camino más. Pensar que todo lo va a solucionar la política es una mirada sesgada de la realidad, y pensar solamente con oración vamos a cambiar las cosas también. Entonces creo que es un camino con muchos otros caminos para poder transformar algo. Tiene que ver primeramente con involucrar la vida, poner el cuerpo, poner el trabajo, y que eso no te lleve puesto, porque también corre ese peligro. Hablabas hace un rato de involucrarte y mencionaste y dijiste tirar piedras. Inmediatamente pienso, por ejemplo, el martes pasado hubo una movilización nacional de movimientos sociales opositores a la política económica y social del gobierno. ¿Qué mirada tenés sobre todos los movimientos sociales que eventualmente también representan sectores populares, pero están en una vereda distinta a la política de este gobierno? No solamente tirar piedras, yo no lo pongo como que no tirar piedras. Hay formas y formas de tirar piedras. Ajá. Yo creo que las herramientas siempre, y esto no lo digo como una cosa de aceptación, yo no lo tengo, pero sé de muchas familias que me ha tocado acompañar en mi camino militante. Fui siempre coordinadora de grupos de adolescentes y jóvenes, y la violencia siempre es una alternativa. Nosotros luchamos, quienes hoy tenemos una mirada más religiosa, que no es un camino, pero para muchas veces cuando no llega, las grandes revoluciones se dan a partir de una explosión social, y eso yo lo entiendo como hay instancias de reclamo, y yo veo eso que hoy está pasando, instancias de reclamo, y tiene que haber alguien que las contenga, alguien que le dé respuesta, que le dé solución. Muchas veces cuando vienen a verme al despacho les digo, miren,
si esto no lo podemos cumplir en tanto tiempo, saben dónde está la oficina de la SISU, vengan a reclamar acá y se los va a atender y se les va a dar las explicaciones. Pero agotemos todas las instancias, porque a veces es también pensar que llega algo y es mágico y se soluciona. Hay todo un trabajo para que las cosas se hagan bien, sean claras, sean transparentes, y eso lleva un tiempo, que por lo general nunca es, el tiempo del Estado no es el tiempo del pobre. No. Entonces nosotros hay muchas cosas que pudimos allanarlas, que pudimos hacerlas mucho más rápido, pero sabemos que hay que hacerlas bien. A mí me daría mucha tristeza ir a romper toda una calle, poner un caño y que no esté en la cota de vuelco. Y eso lo sé yo, porque hoy lo estamos mirando y lo estamos viendo durante todos los días y sabemos que eso trae un montón de dificultades. Una familia que vive con del día a día o que les cuesta muchísimo, de repente le rompes toda la calle, no tiene por dónde salir, se está agarrando del tejido para salir y está enojadísima. Y a veces no se entiende que eso es para poner cloacas, poner agua, y hay que tener un trabajo social continuo. Por eso nosotros contar con las organizaciones sociales del territorio, los sindicatos, las iglesias, que hoy tienen ese arraigo al territorio para poder hacer las obras, el 95% del éxito de un proyecto es social. Y hay que acompañarlo y apuntarlo mucho a las mesas participativas y eso. Obviamente lo tiramos como propuesta, tratamos de acompañarlos, pero después el que tiene la última palabra es el barrio y es quienes hoy están cerca y pueden trabajar en el proyecto. Un poco el modelo de urbanización, recién cuando hablabas pensaba en la cantidad de cosas de protestas de vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces se señalaba esto, ¿no? Cuando se habla de urbanización, bueno, qué tipo de urbanización se quiere y cómo se implementa, porque no es lo mismo que vengan funcionarios que nunca vivieron en un barrio popular y que no saben qué implica vivir en un barrio y a imponer una solución que piensa sin la consulta de los vecinos y vecinas. ¿Cómo es ese trabajo cotidiano con los barrios para poder construir y pensar cuál es la solución que determinado barrio necesita? Que me imagino que cada uno tiene sus particularidades más allá de los servicios y cuestiones básicas que se necesitan. Ningún barrio es igual a otro, por más que estén en el mismo lugar o en la misma provincia. Ya la diferencia te lo da si un barrio tiene 10 años y uno que tiene 40 o 50 años. No es la misma paciencia, no es la misma forma de abordarlo. Hay familias y hombres y mujeres que tienen una historia y dicen, che, si van a meter en una pala ahí van a encontrar un caño. No, pero eso en los planos no está, sale el que tiene el librito, ¿no? Y el de académico, y no lo van a hacer. Y si quieren hacerlo, esto de la prepotencia del que cree que puede solucionar todo porque haber ido a la universidad, suele pasar esto. Lo que pasa, ahí sí, los vecinos se sacan a piedrazos, es verdad, digo, no puedes empezar a decir, bueno, vengo acá y acá me parece que hace falta un Zoom o un polideportivo. Es el potrero de toda la vida de la familia y no le podés tocar eso sin un consenso. Los sentás y les decís, podemos hacer esto y esto, podemos hacerlo, y si te dicen sí, avancemos, y si te dicen que no, ni se te ocurra avanzar. Por eso digo que el éxito de un proyecto es 95% social, del acompañamiento, de estar, involucrarse. Es muy difícil ir a un lugar y querer hacer porque funcionó en Medellín o porque funcionó en las favelas de Río de Janeiro o funcionó en Uruguay. No es el mismo país, no es la misma idiosincrasia. Las familias de los barrios populares merecen respeto y hay que escucharlas. Obviamente no sale perfecto, esto no quiere decir que la CISU no ha tenido un problema de desacuerdo. Cuando llegan eso, lo que yo también en mi camino de militante, hoy todo el mundo tiene mi teléfono. Y lo consiguen rápido también. Y me llegan, a veces no le contesto yo por una cuestión también ordenar la cabeza y decir para dónde vamos, pero es rápidamente, está pasando esto, me mandan fotos, hay que solucionarlo y tengo un equipo que funciona de esa manera y se solucionan las cosas así, y cuando por ahí no encuentran la solución me vienen a ver a mí y ahí vamos viendo cómo solucionamos. Gracias a Dios no es la mayoría, no es un porcentaje grande, pero pasa. Porque hoy algunos pueden estar de buen humor y pasó y mataron a un pibe en la esquina y no es el mismo humor que tiene el barrio para recibir, por más que la obra sea maravillosa. Por eso hay que tener mucho cuidado y uno que entrar con los pies descalzos, que no quiere decir sin zapatos. Uno tiene que entrar con esa mirada compasiva porque son familias que están esperando hace muchísimo tiempo por obras. Fernanda, en algún momento de la charla hablabas sobre que estamos en un año electoral. Primero, mañana de hecho contábamos hace un ratito, arrancan las primeras pasos en La Pampa. ¿Qué mirada tenés o con qué expectativa mirás este año electoral y las posibilidades del oficialismo de ser competitivo en esas elecciones? ¿Y cómo crees que se puede llegar a saldar
las diferencias o los debates que hay al interior del frente, cuál es el mejor mecanismo que crees que puede, de alguna manera, terminar de definir el escenario electoral de este año. Mira, muchas de quienes son dirigentes y intendentes de las provincias vienen muchas veces queriendo, como uno estamos trabajando en el Estado y que somos, en mi caso, secretaria de Estado, que uno viene como que tiene el timer todo el tiempo, tiene ahí lo que le están diciendo, lejos estamos de eso, al menos a mí. No es que no me interesa, obviamente uno está dentro de un Estado, más allá que sea militante, que sea madre, catequista, estoy en un Estado y es la política quien me ha puesto en ese lugar. Sería ingenuo de mi parte y sería irresponsable no tener una mirada. Yo creo que fue una gran apuesta de este gobierno del Frente, de todos y todas. Sabemos que no hay un solo pensamiento, una sola corriente, yo pertenezco a una en particular, pero bueno, hay cosas que todas las semanas te vas quedando con una idea distinta, ¿no? Por los medios, por lo que te van diciendo. Yo tampoco soy muy de los medios, me interesa más escuchar a las personas, que hoy no hay una mirada. A mí me toca escucharlos y escucharlas dentro de los barrios. Hoy no están hablando de quién va a ser presidente, quién va a ser candidato y las paso de tal. Hoy recuerdan muy bien quién le hizo mal al pueblo y te dicen, hubo 4 años que acá no llegó nada y no pusieron ni un poquito de agua, y hoy que vemos esto y ni siquiera estamos en cosas de votar a tal, porque ni siquiera está definido el candidato en muchas de las provincias, pero saben quiénes están haciendo y quiénes no. Y a veces cuando son propios lo que no están haciendo, y te queda más que, bueno, sigamos por este camino y ver cómo se sigue haciendo. Hoy yo quisiera que sea una candidata o un candidato de consenso, que tenga la mirada que venimos haciendo, de tierra, techo y trabajo. Me toca a mí esta parte y yo la voy a discutir de donde sea, desde una gestión, desde una calle, tirando piedras, ¿por qué no? Piedras que uno supo cómo las construyó y que uno tiene que defender. La SISU, una gran herramienta, es un ladrillo más a la construcción, y creo que la tenemos que defender, que algo que conseguimos y conquistamos de los sectores populares, y lo tenemos que hacer valer. Nos estamos quedando sin tiempo, Fernanda, te agradecemos muchísimo haber venido, muy linda la charla, gracias por haber venido a Te Aviso con Tiempo, y bueno, seguiríamos charlando, pero ya nos quedan 4 minutos para la 1 del mediodía y se termina este programa, así que gracias nuevamente por haber venido acá a la 530. Gracias a ustedes, déjame terminar. Es decir, el 7º sorteo de mi pieza el 28 de este mes en la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán. Vamos a ir a hacerlo para que se sientan también parte de todo esto, y bueno, algo que es maravilloso y que es totalmente inédito, estas políticas que queremos cuidar y bueno, y seguir creciendo en un año tan complejo, pero seguimos dando esta oportunidad de transformar la vida de los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Era Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana y presidenta del Fondo de Integración Sociourbana. Todos los días en la web.